nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Bien, hermanos, estamos viviendo tiempos muy convulsos, ¿verdad? Tiempos en los cuales realmente hoy estamos, mañana no, el Señor viene pronto. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para que Él venga? ¿Amén? Sí, y hay una frase que esta semana, en estos días, escuché y me la apunté porque realmente me impactó, ¿vale? La frase dice: si queremos la paz, debemos estar preparados para la guerra. Y todos queremos paz, ¿verdad? Yo creo que aquí no hay nadie que quiera guerra. Todos queremos paz. Pero la frase decía: si quieres paz, debes estar preparado para la guerra. Y fijaros, la última vez que el pastor estuvo aquí predicando, ¿cuántos se acuerdan de cómo se titulaba aquella palabra, aquella predicación? Las 3 P's. ¿Cuáles eran? Posición, propósito y pureza. ¿Amén? Yo aquel día no estuve porque estaba con gripe. Me recuperé, lo que pasa es que ahora la he vuelto a pillar. No es que me dure no es que me dure desde entonces. Yo aquel día no estaba, pero la escuché luego en casa, cuando ya se pudo colgar, ¿verdad? Y realmente fue una palabra que me impactó y el Señor me habló muy fuerte. Me habló y estuvo ministrándome durante muchos días y realmente recibí aquella palabra como una palabra profética. Una palabra profética que como iglesia nos va a dirigir, nos va a encauzar, nos va a llevar, ¿verdad?, en este nuevo año 2026. Como sabéis, la palabra del año 25, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. El Señor nos habló de que esta palabra nos iba a acompañar por 3 años, hasta el 2027. Pero eso no quiere decir que el Señor, ¿verdad?, nos siga hablando con esta palabra y nos siga dando directrices, nos siga dando visión, nos siga dando dirección. Desde el momento en que escuché esa palabra, posición, propósito y pureza, el Señor rápidamente en mi mente apareció el año 26, ¿no? Y yo lo compartía con el pastor cuando el pastor llegó de trabajar y dije: ¡guau, qué pedazo palabra que diste el domingo! ¡Qué pedazo palabra! Pero qué pedazo palabra. Y él decía: del Señor, ¿no? Y realmente he estado meditando y pienso que qué mejor palabra para empezar este año 2026 que con esa palabra. No es que vaya a repetir la predicación del pastor, pero sí que vamos a empezar con una P. Posición. Vamos a empezar con una P, ¿vale? ¿Por qué? Porque entiendo que para cumplir nuestro propósito, segunda P, debemos ocupar nuestra posición. Y solamente podemos ocupar nuestra posición si vivimos en pureza. ¿Estáis entendiendo la unión entre esas 3 P's? Es decir, la pureza es la última, pero realmente tiene que ser la primera. Por eso es la palabra del 25 al 27. Solamente si vivimos vidas íntegras, vidas santas, vidas intachables delante de Dios, podremos mantener nuestra posición y cumplir nuestro propósito. Amén. Por eso, como iglesia, como creyentes, necesitamos más que nunca ocupar nuestra posición en Cristo y no flaquear, no permitir que se abra en nosotros, en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestra mente, ninguna brecha que el diablo pueda aprovechar para introducirse en nuestra vida, para introducirse en nuestra familia, para introducirse en nuestro día a día y desviarnos del enfoque, desviarnos del llamado de Dios, desviarnos del verdadero propósito que tenemos como hijos del Señor, amén, como hijos de Dios. Para ocupar nuestra posición, lo primero que debemos saber es quiénes somos. Y eso es algo que en esta mañana quiero que
os quede muy claro. Por eso voy a ocupar la mayor parte de esta predicación en que veamos y estudiemos y meditemos, ¿verdad? Reflexionemos en la palabra de Dios de quién soy, quién eres. Sí, tú puedes mirar a tu lado y, hombre, tú eres Magli, ¿no? O, hombre, pues tú eres Edu. ¿Cómo es que no te has enterado? No, ¿quién eres en Cristo? Amén. Y fijaros, la palabra del Señor, hay un libro que en estas semanas he estado leyendo, he estado reflexionando, es el libro de Efesios. ¿Cuántos de aquí habéis leído el libro de Efesios completo? Yo creo que muchísimos, si no ya todos, ¿verdad? Y el libro de Efesios lo podemos dividir en dos partes. El capítulo 1 al capítulo 3 nos habla de quiénes somos en Cristo. Por si no lo sabías, te voy a invitar a que tú lo leas en casa y que cuando cojas el libro de Efesios, leas del capítulo 1 al capítulo 3 y allí te va a identificar. Te va a decir cuál es tu identidad en Cristo. Amén. Y vas a recibir un impulso tremendo, una fuerza tremenda. Pero también del capítulo 4 al capítulo 6 de Efesios, ¿verdad? Esa segunda parte del libro, nos habla de cómo debemos vivir como hijos de Dios. ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso, verdad? ¿Cómo debemos vivir como hijos de Dios y cómo podemos mantener, fijaros, nuestra posición en Cristo? Tremendo. Cuando el Señor me habló acerca de este libro, Efesios, y la pude unir a la palabra que el pastor había compartido de las 3 P's, dije, ahí está el secreto. La iglesia este año tiene que tener como primer propósito leer el libro de Efesios. ¿Firmamos todos? Amén. Así que yo os voy a invitar como el pastor, ¿verdad?, a que leáis todo el libro de Efesios en casa. Sabiendo eso, que del capítulo 1 al 3 te va a dar identidad. Identidad de hijo, identidad en Cristo. Y del capítulo 4 al 6 te va a enseñar cómo debes vivir como un hijo de Dios y a mantener tu posición en Cristo. Cuando leemos, y vamos a leerlo ahora en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5, ya sabéis que tengo la traducción viviente. Dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Vamos a hacer ahí un parón. Yo cuando estaba preparándome la palabra, y voy a utilizar a José. ¿Todos conocéis quién es José? ¿Sí? José, ¿me das tu permiso para que hoy te utilice? ¿Sí? José está bendecido en los lugares celestiales de mi casa. Él está bendecido, ¿no? Y yo cuando leía este versículo, decía, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y yo, mientras pensaba en un ejemplo que poneros, me vino a la memoria José o David, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque ellos, vamos a dedicarnos solo a uno, ¿vale? Más que nada porque Marta está embarazada para que Gala no se me rebele en contra y esas cosas, ¿eh? José es hijo en Andrea, para que lo entendáis. Vosotros sois hijos de Dios en Cristo. Estáis unidos a Cristo, por lo tanto, desde el momento en que recibisteis a Cristo en vuestra vida, ya sois hijos de Dios. José es hijo nuestro. ¿Desde cuándo? Desde que se unió a Andrea. Él tomó identidad. Podríamos decir al contrario, ¿no? Que Andrea es hija de tus padres. ¿Desde cuándo? Desde que se unió a José, ¿verdad? Fijaros, José, cuando llegó a mi casa, se sentaba en el sofá, no se movía, no respiraba. No respiraba, ahora no calla. O sea, José cuando llegó a mi casa, yo la primera vez flipé, porque le puse en su habitación, mira, esta es tu habitación. Dejaba la ropa dobladita, la cama hecha, los zapatos en un rinconcito, echaba perfume ambientador. Y yo digo, ¡guau, mi hija va a flipar!
con un hombre así. Sigue siéndolo, ¿eh? Sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Gloria a Dios por eso. Pero es verdad que José, desde el momento en que él ya es hijo, ya se toma unas libertades, ¿no? Ya no se está quieto en el sofá. Ahora se levanta, abre la nevera, coge su zumo, abre el armario, coge las magdalenas, se va al baño, abre los armarios. Yo le digo, oye, José, no sé dónde dejé tal cosa. Tranquila, madre, que yo sé dónde lo dejaste. Pero ¿cómo puede ser que sepa dónde lo dejé? Sabe cómo funciona mi lavadora, sabe cómo funciona la secadora, sabe cómo funcionan las lavavajillas. Todo. No hay secretos en mi casa para José. ¿Por qué? Porque en Andrea es hijo. Por lo tanto, él puede disfrutar de toda clase de bendiciones, pero también de deberes, ¿verdad? También de obligaciones. Nosotros en Cristo igual. Nosotros somos hijos en Cristo y disfrutamos de toda clase de bendiciones espirituales en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero también de deberes. Y uno de los deberes que veremos más tarde es la de vivir dignamente, conforme al llamado que hemos recibido como hijos de Dios. Amén. Efesios 1:3 le hemos leído, vamos a leer el 4 y 5. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Fijaros, propósito, para, ¿verdad? Ya hemos visto posición, hijos de Dios, para, propósito, que seamos intachables, santos a sus ojos, ¿verdad? Nuestro propósito. Para ocupar nuestra posición, lo primero que debemos tener claro es nuestra identidad. Si tú tienes claro quién eres en Cristo, podrás ocupar tu posición. Pero para ocupar tu posición hay varias cosas que debemos cumplir, ¿verdad? Aquello que más teme el diablo es lo que es que un cristiano, es que tú y yo tengamos claro quiénes somos. Si el diablo algo teme, es que tú tengas claro que eres un hijo o una hija de Dios. Lo que al diablo le hace temblar es que tú sepas y tengas claro, definido, que eres un hijo de Dios. Porque mientras tú no tengas identidad de hijo, él puede hacer contigo lo que quiera. Mientras tú no sepas si le perteneces a Cristo o no, el diablo puede jugar contigo como quiera. Pero desde el momento en que tú dices, yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios, y ocupas tu posición a la mesa del Padre, a la diestra, ¿verdad? Entonces ahí el diablo no tiene nada que hacer contigo. Y dice el versículo 5, continúa. Dios decidió de antemano adoptarnos, darnos su identidad como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Y me encanta, porque a mí me ha dado gran gusto recibir a José en la familia. A mí me ha dado gran gusto y de hecho lo hemos recibido en la familia. Él puede entrar en mi casa o nos vamos, él tiene las llaves de mi casa, él tiene las llaves del coche cuando lo necesita, él cuida al perro, eso es lo mejor. Se ha llevado al perro, me ha liberado. Nosotros en la casa del Padre estamos igual. Mientras tenemos claro cuál es nuestra identidad en Cristo, podemos disponer de todas las bendiciones espirituales que Cristo tiene para cada uno de nosotros, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así que si tú asumes tu identidad, dile al que tienes a tu lado, ¿cuál es tu identidad? Hijo de Dios, hija de Dios, soy. No digas, soy una hija, un hijo de Dios. Si tú tienes tu identidad asumida, tienes la autoridad de Cristo.
Cristo te da su autoridad. Igual que Andrea, que es mi hija, le ha dado su autoridad a José para que en mi casa, ¿verdad?, él se mueva libremente. Igual, Cristo, al unirnos nosotros a Él, nos da la autoridad y la libertad para que en la casa del Padre, para que en el ámbito espiritual podamos, ¿verdad?, usar esa autoridad. Y ahí es donde el enemigo tiembla. Ahí es donde el enemigo no tiene nada que hacer. Dios, fijaros, le dijo a Jesús en Mateo capítulo 3. Vamos a ir a Mateo capítulo 3. Fue bautizado, versículos 16 y 17, y dice que después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, muy amado, quien me da gran gozo. Este es mi Hijo amado. ¿Qué hizo Dios? Le dio identidad. Y en el momento en que Dios le dio identidad a Jesús, ¿verdad?, el enemigo tembló. Y es lo mismo que ocurre contigo. En el mismo instante en el que tú recibes la identidad de Cristo, la identidad de hijo, de hija, el diablo tiembla. Y automáticamente, el pastor lo dijo, entras en un conflicto espiritual. Si no estás en conflicto espiritual, tienes un problema. ¿Sabes cuál es? Que no eres hijo. Porque los hijos de Dios estamos en un conflicto desde el momento en el que nos unimos a Cristo. Jesús así pasó. Dios le dice: este es mi Hijo muy amado. Este es mi Hijo. Y automáticamente, fijaros, entró en conflicto. Capítulo 4, versículo 1. Luego el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches, y ayunó, y después tuvo mucha hambre, y seguimos, ¿verdad?, con las tentaciones. Desde el momento en que tú vas a recibir a Cristo, te vas a unir a Cristo, eso que se dice por ahí fuera, de que los cristianos no tenemos problemas, de que la vida de los cristianos es de color de rosa, de que si estás enfermo es porque has cometido pecado, de que si tienes necesidad es porque a lo mejor no vives en orden. ¿Pero qué? No. Es porque eres un hijo de Dios. Muchas veces sí, es porque estás en pecado o porque no estás viviendo. Claro que sí, pero el hijo de Dios vive en conflicto continuamente. Un hijo de Dios vive en conflicto continuamente. ¿Por qué? Porque el enemigo continuamente te quiere hacer dudar de tu identidad. El enemigo constantemente te quiere hacer dudar de si Dios realmente puede suplir tus necesidades. El enemigo constantemente te quiere hacer dudar de si realmente eres hijo de Dios, porque si fueras hijo de Dios no tendrías hambre, no pasarías necesidad, no estarías enfermo. Si fueras hijo de Dios tendrías un supercochazo. Si fueras hijo de Dios tendrías la casa la mejor. Si fueras hijo de Dios no te faltaría trabajo. Y el enemigo, ahí es donde quiere, ¿verdad?, coger terreno, abrir brecha, entrar en tu vida y hacerte dudar. ¿Seré realmente hijo de Dios? ¿Realmente seré hijo de Dios? Porque me va todo fatal. Y ahí es donde el Señor quiere que tú te afirmes y quiere que tú ocupes tu posición como hijo y tomes la autoridad que en Cristo Él te ha dado y digas: sí, soy un hijo de Dios. Y fijaros, cuando Jesús, ¿verdad?, sale victorioso de toda esa tentación, ¿qué? Dice que luego los ángeles le servían y lo fortalecían. Y déjame decirte que en medio de tu conflicto, el Señor es quien te va a fortalecer. No esperes que otros lo hagan, porque muchas veces, como Jesús en ese conflicto, es tuyo interno contra el diablo, contra potestades, contra las tinieblas, ¿verdad? Y ahí tu fortaleza viene de Él, solo de Él. Amén. Fijaros, cuando Dios le dijo a Jesús: tú eres mi hijo, le dio identidad, le dio una función. Y muchas veces entre nosotros, ¿verdad?, y ahí fuera, o en otras iglesias, en esta no pasa, en esta no pasa nunca, nosotros nunca nos hemos encontrado con eso, de decir: oye, que yo quiero predicar, que yo soy un buen predicador,
O, oye, que yo quiero ser un evangelista, o yo quiero ser profeta. Yo quiero ser profeta y dar palabras proféticas y venga, si queréis, los martes nos ponemos ahí y damos profecía a todo el que vaya entrando. ¿Hay o no hay iglesia? Esta no, ¿eh? Pero ¿hay o no hay iglesias en los que buscan, verdad, esos cargos, esas etiquetas? Pero fíjate que a Jesús, que a Dios, la única etiqueta que le importa que tú tengas claro es que eres hijo. Es que eres hija. Él no quiere que seas profeta, cantante, predicador, evangelista. Él no quiere que seas ujier. Él no quiere que estés en cafetería y dices, oye, yo soy la mejor de la cafetería. Preparo unas arepas como las de hoy que estaban, riquísimas. No. Dios solo quiere que seas hijo. Él solo quiere que seas hija. Él te ha dado la oportunidad de tener una relación con Él. Una relación íntima, y es lo que necesitamos entender todos, que lo que nos mantiene en nuestra posición no es lo que hago, no es lo que hacemos, sino lo que somos. No es lo que hacemos, sino lo que somos, lo que nos mantiene en nuestra posición. Fijaros, yo a mis hijas las amo con todo mi corazón, con toda mi vida. Yo daría mi vida por ellas lo saben. Uy, que me emociono. Yo daría mi vida por ellas, pero lo que más amo de ellas no es que sea enfermera, la mejor de toda la herida y del mundo. No, lo es, es la mejor. Quizá después su marido. Es coheredero. Yo de José lo que más amo no es que sea profesor o que trabaje en el Obramat. No, yo los amo porque son mis hijos. Y lo que más amo es tener relación con ellos. No es que sean buenos o malos profesionales. Me da igual si tienen una profesión o no. Por supuesto que es importante y que es a lo que tenemos que llevarles, ¿verdad? A servir a la sociedad, a comprometerse con la sociedad. Igual que nosotros como hijos de Dios necesitamos servir a Dios y comprometernos con la iglesia. Pero Dios lo que más ama de cada uno de nosotros es que somos hijos. Y lo que Él más desea es tener relación contigo y conmigo. ¿Verdad que eso es bueno? Así que si tú quieres ser un buen empresario, un buen profeta, un buen cantante, todo para ti. Yo solo quiero ser hija. Señor, yo solo quiero ser hija y tener relación contigo. Como cantábamos antes, estar en la intimidad con Él, ¿verdad? Escuchar su voz diciéndome, tú eres mi hija y contigo me alegro. No me alegro con lo que haces, que también, me alegro de estar contigo. Contigo, como dice aquí, estar contigo me da gran gozo. Y el Señor en esta mañana te dice, lo que más me amo de ti es estar contigo. Amén. Dice la palabra del Señor, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Voy a pedir, Daina, por favor, pon este versículo porque quiero que lo lean todos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Amén. Identidad. Hijos. Hijos en Cristo. Por eso si en esta mañana tú todavía no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, no sé a qué estás esperando de verdad, porque Hijo de Dios es el mayor título que existe sobre la tierra. Es el mayor título que existe y es lo que todos y cada uno de nosotros desearíamos y deseamos y anhelamos mantener, ¿verdad? Dios es quien nos define. Él nos llama hijos. Y fijaros en Efesios 1, 4, 5, que lo hemos leído, ¿verdad? En Efesios 1, 4 y 5 hemos leído que en Cristo somos escogidos, amados, adoptados, sus hijos, perdonados. Sí, ponlo. Efesios 1, 4 y 5. Si puede ser todo en la misma pantalla.
¿verdad? Dice, en Cristo somos escogidos, somos amados, somos adoptados, somos sus hijos, somos perdonados. ¿Qué es lo que necesitas en esta mañana? ¿Sentirte perdonado o perdonada? En Cristo puedes. ¿Qué es lo que necesitas en esta mañana? ¿Ser amado o amada? En Cristo lo eres. ¿Qué es lo que necesitas en esta mañana? ¿Sentirte parte de una familia? En Cristo lo eres. ¿Qué necesitas en esta mañana? ¿Sentirte especial? Escogido. En Cristo lo eres. ¿Qué necesitas en esta mañana? A Cristo. Él te hace hijo. Él te hace hija. ¿Y sabes? Eso es lo que eres. Eso es lo que somos. ¿Y sabes? Dice Efesios. Y eso es lo que Dios quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Amén. Gloria al Señor. Desde el momento en que nos unimos a Cristo, en el que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, recibimos un nuevo ADN espiritual. Un nuevo ADN espiritual, el de Cristo. Desde el momento en el que tú te unes a Cristo, su ADN pasa a ti. Y desde ese instante tú ya eres hijo. Desde ese instante tú ya eres adoptado. Ya tienes autoridad. Y ahora nos toca, ¿verdad?, ocupar nuestro lugar. Porque, recuerda, entras en conflicto. ¿Y dónde está ese conflicto? Jesús dice que fue llevado al desierto, ¿verdad? Y allí fue tentado. Y esa batalla no fue en el desierto mismamente, o sea, no fue físico, que estaba en el desierto, pero esa batalla tuvo lugar en su mente. Fue una batalla psicológica. Y déjame decirte que tus peores batallas están, ¿dónde? En la mente. Ahí es tu campo de batalla. Ahí está. Ahí está donde el enemigo más ataca. Y el que diga que no es mentiroso. Está luchando ahora mismo con la mentira. ¿Por qué? Porque es ahí donde el diablo te está atacando y te va a seguir atacando constantemente, diariamente, ¿verdad? En el campo de batalla de nuestra mente. Allí es donde vas a librar tus peores batallas. Allí es donde el enemigo te va a querer hacer dudar de tu identidad, de si eres o no eres salvo, de si eres o no has sido perdonado, de si eres o no eres hijo, de si eres o no escogido. ¿Tú qué vas a ser escogido? Marta sí, porque toca el piano, pero ¿tú qué haces? ¿Barrer? Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Arepas? Eso, bueno, no, eso no lo puede hacer cualquiera. Eso... algunos escogidos solo, ¿verdad? El diablo te va a querer hacer dudar en todo momento, en tu mente, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que es momento, ¿verdad?, de ocupar nuestra posición. Te voy a decir una cosa, si el enemigo logra controlar tu mente, eres pez, como se suele decir, eres pez. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es muy clara, y esto lo comentábamos ayer con algunos hermanos. La palabra de Dios dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No dice solo con una parte de tu mente, con una parte de tu corazón, con una parte de tu alma, ¿no? Alma, las emociones, como decía Edu. ¿Solamente cuando nos va bien tenemos que amar al Señor? No, siempre. Cuando estamos contentos, amamos al Señor. No, cuando estamos tristes también. Cuando estamos en depresión, también tenemos que amar al Señor. Cuando estamos alicaídos, también tenemos que amar al Señor. Cuando estamos desanimados, también tenemos que amar al Señor. Por eso dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus emociones, con toda tu mente. Y ahí muchas veces es donde flaqueamos, porque permitimos que el enemigo nos venga y nos diga, ay Marcelo, tío, pero otra vez vas a caer en lo mismo, otra vez eres así de débil que te dejas embaucar, mira eso que hay por ahí, mira. Y Marcelo, no quiero mirar, pero si miro un poco así de refilón, ¿qué? ¿No? O... Mira, Lilia, escucha, mira lo que hay ahí encima de la mesa. Cógelo, que nadie mira. No.
Sí, mujer, cógelo, que nadie mira, que nadie se va a dar. Eso es una batalla aquí. Y esas batallas son las que Cristo tuvo que lidiar. Cuando le dijo, ¿estás seguro de que eres hijo de Dios? Porque estás teniendo hambre y aquí yo no veo a ningún ángel que te venga a servir una arepa. Estás teniendo hambre, yo no veo aquí a nadie que te traiga un manjar. Si eres hijo de Dios, ¿no? Tendrías trabajo. Si eres hijo de Dios, conquistarías lo que quisieras. Si eres hijo de Dios, te puedo dar la mejor empresa de toda la herida. Puedo hacerte prosperar y ser reconocido en toda la ciudad como la que mejor limpia, como los que mejor construyen, como los que más guapos ponen. Puedes ser la mejor empresa de toda la herida, ¿verdad? Si fueras hijo de Dios. Pero Dios te dice, mira, si tú quieres ambición, conmigo no. Yo solo quiero que seas mi hijo. Yo solo quiero que seas mi hija. Que solo quiero que tengas intimidad conmigo. El jueves escuchábamos, busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Primero Él, primero su reino, primero su presencia, primero nuestra relación con Él y todo lo demás vendrá añadido. La ambición rompe el saco. ¿Es así? ¿Eh? La ambición rompe el saco. Cuidado con la ambición. Cuidado con la ambición de este mundo. Para ocupar nuestro lugar, ¿verdad? Necesitamos tener identidad. ¿Os ha quedado claro? Amén. Para ocupar tu lugar, tu posición, necesitas saber que eres hijo. Para saber cómo andar, cómo vivir en mi posición de hijo, ¿qué dice Efesios? Vamos a la carta de Efesios. Efesios 4, 1. Del 1 al 4. Pablo anima a los creyentes, ¿verdad? Para que sean santos y sin mancha. ¿Por qué? Porque están unidos a Cristo. Sois hijos de Dios. Por lo tanto, dice, yo prisionero, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad que han sido llamados. Y en algunas de vuestras Biblias dice que andéis como es digno, ¿verdad? Refiriéndose a la conducta diaria, refiriéndose a vuestro modo de vivir cotidiano, refiriéndose a cómo debes hablar, cómo debes actuar, cómo debes mirar, cómo debes conducirte en el día a día. Dice versículo 2, sean siempre, no cuando nos conviene, humildes, siempre humildes y amables. Uf, cómo nos cuesta a veces ser humildes y encima amables, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta ser humildes? Porque yo, y vamos haciendo el yo todo el día. Yo. Y el Señor nos dice, pero mis hijos son humildes. Mis hijos me ponen a mí primero. Mis hijos ponen al de enfrente primero. Mira al que tienes a tu lado. Le dices, tú eres antes que yo. Míralo. Dile, tú eres antes que yo. Porque debo andar como un hijo de Dios. Y Él se ofreció por amor a morir en la cruz. Y el otro mandamiento, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Para amar a tu prójimo como a ti mismo se necesita mucha humildad. Se necesita mucha humildad porque es verlo como superior a ti, ¿verdad? Es ponerlo siempre antes que a ti mismo. Dice, sean siempre humildes y amables. Sigue, sean pacientes. Madre mía, la paciencia. Ahí sí que nos toca, ¿verdad? Ahí nos toca la fibra, ¿eh? Ahí dices, Dios mío, ¿y esto no lo puedo tachar un poquito? ¿No? Sean pacientes con unos con otros y tolérense las faltas por amor. Mira que tienes a tu lado. ¿Lo toleras? Uf. Ay, cuánta risa, madre mía. Buah.
Eso sí que cuesta, ¿eh? Tolerarse, tener paciencia unos con otros. Y encima por amor. Porque a veces dicen, mira, yo lo tolero porque lo ignoro. ¿Verdad? Yo lo tolero porque no le hago ni caso. Pero no, lo tienes que tolerar porque lo amas. Le tienes que tener paciencia, no porque dices, yo le tengo toda la paciencia del mundo, hace 3 años que ni le veo. No, le tienes que tener paciencia porque le amas. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Venga, ¿estáis unidos todos? ¿Estáis todos uniditos? ¿Sí? Aun cuando nos hacemos daño mutuo, aun cuando nos faltamos el respeto, ¿seguimos manteniendo la unidad? O ya nos sentamos, tú siéntate allí que yo me sentaré aquí. Y hacemos ver como que estamos unidos. Porque no tenemos que estar unidos porque me caigas bien o me caigas mal. No tenemos que estar unidos porque somos las dos rubias. ¿Dónde hay una rubia? Allí. ¿No? No tenemos que estar unidas porque vivimos en el mismo barrio. No tenemos que estar unidos porque estamos en la misma iglesia siquiera. Tenemos que estar unidos en el Espíritu Santo, porque nos une la fe. Y ese lazo no se rompe. Ese lazo es irrompible, a no ser que tú te descuelgues de Cristo, ¿verdad? A no ser que pierdas tu identidad. Dice, y enlazados mediante la paz, porque a paz nos ha llamado el Señor. El Señor no nos ha llamado a estar enfrentados unos con otros, porque dice que por nuestros frutos nos conocerán ahí fuera. Conocerán que somos, no que hacemos, que somos hijos de Dios por nuestro fruto. Por lo tanto, a mí no me interesa que sepan que predico o que soy pastora, que hago de pastora, o que canto o que toco. No, me interesa que me conozcan porque soy hija de Dios. Y por el fruto que el Espíritu Santo produce en mi corazón. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, que por sus frutos, por los frutos del Espíritu te conocerán. Te conocen ahí fuera por los frutos del Espíritu, por tu paciencia, por tu amabilidad, porque toleras por amor. Te conocen porque te mantienes en unidad, porque mantienes la paz. Si es así, os felicito, porque cuesta. Cuesta andar como es digno. Cuesta vivir como es digno. Y a eso es a lo que el Señor en este año 2026 nos está llamando. A ocupar nuestra posición como hijos, a vivir dignamente, conforme a ese llamado que hemos recibido de hijos, ¿verdad? Y esa es la responsabilidad de la que Pablo está hablando a los efesios. Fijaros cuando él escribió a una de las iglesias, la iglesia de Éfeso, una de las más maduras que había en la época, las más grandes, las más bien organizadas, y les tuvo que llamar la atención para que supiesen que manteneos firmes en vuestra posición de hijos, viviendo dignamente. No sirve de nada venir a la iglesia el domingo y el lunes vivir la vida parda ahí fuera. No sirve de nada venir el domingo por la mañana a la iglesia y el domingo por la tarde estar dándole al trinquín. ¿No sirve? O bailando rumba, se dice, ¿no? No sirve. No sirve de nada estar aquí el domingo y el lunes no mirar a tu hermano o a tu hermana y no mantener la paz. No sirve. Debemos vivir dignamente. Y a eso es a lo que el Señor en este año nos llama. A que como iglesia, luz a las naciones, seamos conocidos porque vivimos dignamente. Vivimos una vida coherente con lo que somos. Mi hija es mi hija. Y cuando sale de mi casa, no sale criticando mis comidas. Al contrario, me las alaba. ¡Wow! Yo me siento la Masterchef del universo. ¿Verdad? Cuando sale de mi casa, no empieza a criticar a sus padres. Cuando sale de la casa, no critica a sus hermanos. Ni siquiera a José, que es su medio. No, es de broma. Es coheredero.
Cuando tú sales de la casa, de tu familia, el domingo, ahí fuera tienes que vivir dignamente también. Tú no puedes salir de este lugar, ¿verdad? Ay, qué bueno, qué bien que estamos todos aquí juntitos y salir y empezar a criticar, a chismear, a mentir, a decir que si los pastores, que si el ujier, que si la de cafetería no me ha puesto el café como yo lo quería, que si la de cafetería no me ha mirado, que si los hermanos de verdad, que sosos, que hay cuadrillas, que entre unos y otros. ¿Pero qué es esto? Somos familia. Somos y debemos vivir, como dice aquí, unidos en el Espíritu. Hermanos, y este año, en los próximos meses, nos vamos a hacer pesados con esto. Porque el Señor viene a buscar una iglesia santa, limpia, sin mancha, que vive dignamente, conforme al llamado que hemos recibido, que es ser hijos de Dios, ocupar nuestra posición, firmes. Antes estaba ahí orando y cantando, alabando al Señor. Y le decía, Señor, la posición, firmes. Y muchas veces confundimos la posición firmes de firmes, ¿verdad? Como los soldados. Pero no. La posición a la que Cristo te está llamando es la que yo practico tanto en el gimnasio, ¿os acordáis? Esta posición, la de adoración, la de alabanza, la de oración, la de búsqueda de su intimidad, en lo secreto. Y mira, cuando te canses, busca un Ur y busca un Aarón para que te sostengan los brazos. Porque somos familia. Debemos mantenernos unidos, soportándonos, tolerándonos los unos a los otros. Y como esta semana estamos viviendo, mirad, hay algo que me ha encantado y que me emociona grandemente. Y diréis, wow, la pastora otra vez se vuelve a emocionar, pero me emociono. Me emociono y nos emocionamos como pastores cuando vemos que muere la hermana de una hermana y todos nos resentimos. Y cuando estas hermanas me han dicho, tremendo, el calor de familia que hemos recibido. Cuando en esta semana Ani, que está en el hospital y lo está pasando tan mal, él, Adina, Armando, Sole, y recibimos las palabras de, wow, cuánta familia, somos familia. Hermanos, eso no tiene precio. A mí no me importa que me digan si cantáis bien, si tocáis, no, que somos familia. Que realmente somos amables, pacientes, que nos toleramos, que a lo mejor no tenemos unos u otros, no tenéis tanta relación con Ani, pero os duele en el alma, os duele en el corazón, ¿verdad? Lo que él está pasando. Y por lo tanto, como la palabra del Señor dice, lloramos con los que lloran y nos gozamos con los que se gozan. ¿Y eso qué es? Ser familia. ¿Familia de quién? De la familia de Cristo. Somos hijos, hermanos, los unos de los otros. Amén. Somos familia. Díselo al que tienes a tu lado. Dile, bueno, a veces no te tolero, pero eres familia. Así que no me toca otra. Amén. Gloria a Dios. Andar dignamente. Ay, que nos cuesta tolerarnos, pero nos amamos. Nos amamos. Gloria a Dios. Que tu vida diaria concuerde con lo que eres. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si eres bombero, no vas encendiendo fuegos, ¿verdad? Los vas apagando. Ahí está. Si eres enfermera, no vas haciendo cortes. A veces los hacen, pero es para curar, para sacar la pudredumbre, ¿verdad? Pero si eres médico, no vas matando. Eso que lo digan Ismael, ¿verdad? Si eres médico, no vas matando, vas salvando. Si eres bombero, no vas creando fuegos, vas apagando. Si eres hijo de Dios, que te conozcan por tu manera de vivir, no por lo que hablas, que las palabras se las lleva el viento, por lo que haces, por lo que eres, hijo de Dios. Y ya sé cuál es mi identidad, soy hija de Dios. Eso me hace ocupar mi posición. ¿Cómo ocupo mi posición? Andando dictamente en mi día a día
¿Y cómo mantengo esa posición? Dice Efesios, y ya estamos acabando Efesios, ¿veis? Lo hemos leído todo el libro ya, ¿eh? Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Dice una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder, porque no lo tenéis fácil, ¿eh? Si quieres mantener tu posición, no lo vas a tener fácil. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes. ¿Dónde? En tu posición. ¿Cómo? Como hijo de Dios. ¿Quieres mantenerte firme? Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Dice, para poder mantenerse firmes contra todas las acechanzas, las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Mira al que tienes a tu lado, no es tu enemigo. No es tu enemigo. A él lo ves, ¿verdad? A tu enemigo no lo ves. A tu enemigo no lo ves. Es lo que dice aquí. Tu enemigo es invisible. Tu enemigo está en las tinieblas, en la oscuridad. Tu enemigo es del maligno, ¿verdad? Dice, autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla, ¿qué batalla? La de la mente, en la que el enemigo no va a parar. Tú puedes estar en tu casa tranquilita viendo la tele, tranquilito, y el enemigo te debe meterte en una batalla de esas que dices, ¡buah! ¿Cómo salgo yo de esta? Apagando la tele. Apaga la tele y ponte a leer la Biblia. Ponte a escuchar alabanza. Ponte a orar, ¿verdad? Ocupa tu mente con la palabra de Dios y no la ocupes con lo que sabes que te va a llevar directamente a batallas que quizá no puedas soportar. Como ver páginas que no debes ver, como leer cosas que no debes leer, como buscar lugares que no debes buscar. Y así, cuando acabe la batalla, seguirás firme en tu posición como hijo, como hija. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz. ¿Veis cómo va todo enlazado? Nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos diariamente, de andar en lo cotidiano, en paz, con paz para con todos, ¿verdad? Que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco. Fíjate, la salvación, ¿qué es? Cristo. ¿Dónde? ¿Para qué? Para proteger tu mente. Cristo, la salvación que Él pagó, es lo único que puede ayudarte a vencer en tus batallas mentales. Además de todo eso, ya lo he leído. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento. ¿Qué es orar en el Espíritu en todo momento? Orar en todo momento. Que a lo mejor no tienes que estar hablando todo el día de rodillas. Es en tu mente, mantente en oración. Porque si te mantienes en oración, ya te aseguro yo a ti que no hay lugar para conflictos del bicho. No hay lugar, porque cuando venga un ataque, tú con la palabra del Señor, ¿verdad? Con la espada de la palabra de Dios, vas a vencer y vas a permanecer firme. Amén. Así que, hermanos, a menos que estemos sentados a la diestra de Dios, con Cristo juntamente, sabiendo quiénes somos en Cristo, a menos que andemos dignamente, a menos que seamos santos e intachables, ¿verdad?, que es a lo que hemos sido llamados como hijos de Dios, no podremos mantener nuestra posición. Así que voy a pedirte que te pongas en pie,
que levantes las manos ocupando tu posición en alabanza, en oración. Mira, el secreto para ocupar tu posición es vivir dignamente. El secreto para ocupar tu posición como hija de Dios, como hijo de Dios, es que vivas dignamente, no aquí dentro, allí fuera. Por supuesto, aquí también. Aquí no te vas a comportar como, ¿no? Aquí, pero allí fuera. Allí fuera. Tú eres un hijo, una hija de Dios, y que nadie te convenza de lo contrario, a no ser que no lo seas. Si es que no lo eres, no sé a qué estás esperando. No sé a qué estás esperando. Que en Luz a las Naciones nos diferencien por nuestra manera de vivir. Que cuando hablen de un miembro de la Iglesia Luz a las Naciones, no digan, sí, el domingo lo vi en la iglesia, pero el martes lo vi, no quiero saber dónde. Sí, que en el culto estaba así con las manos levantadas, pero el viernes por la noche lo que tenía levantado era otra cosa. Que nos conozcan por nuestra manera de vivir digna, conforme al llamado que hemos recibido, conforme a la identidad que tenemos, que es ser hijo e hija de Dios. Amén. Que el Señor os bendiga. Vamos a adorar al Señor.